Ahora nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. Bienvenida, alcaldesa. Gracias por estar aquí. Gustosa, digamos, de poder estar compartiendo con ustedes hoy día. Muchas gracias. Bueno, alcaldesa, concluyó finalmente la discusión sobre la ley de reconstrucción ayer, con un resultado que ustedes, los alcaldes de oposición, fundamentalmente no comparten por el mecanismo de compensación. ¿Qué conclusión saca de cómo se cerró este debate, alcaldesa? Bueno, en primer lugar, creo que el día de ayer fue un día histórico para nuestro país en el sentido de que se aprobó una de las reformas más regresivas que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia, y eso me parece que obviamente es negativo y es algo que va a traer consecuencias en el sentido de que se aprobó algo que va a aumentar la desigualdad en nuestro país. ¿Por qué, alcaldesa? Porque lamentablemente se están entregando recursos a las comunas más acomodadas, más adineradas del país a costa de los impuestos generales. Es decir, está haciéndose que las personas que mediante la compra de su kilo de pan aportan el IVA van a estar financiándole el lujo, los privilegios a las 3 o las 6 comunas con más ingresos del país, y eso evidentemente es injusto. Comunas que dejaron de recibir esos recursos por el término de las contribuciones, digamos, ¿no? O sea, lo que dice el gobierno fundamentalmente es que acá se está reponiendo peso por peso, no que se le esté entregando más. Claro, el punto es que lo que se le planteó al gobierno no era solamente, o sea, se planteó una compensación en la medida de que hubiera una focalización del tema de las contribuciones. Se entiende que hay muchas personas que no pueden pagar sus contribuciones, pero hay muchísimas que sí pueden hacerlo, y propiedades que tienen el costo de 2.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos que no paguen contribuciones. A mí me parece que no es algo que vaya tampoco a contribuir a que el país crezca más o no. Ahora, ese tema lo zanjó el Congreso, finalmente. A propuesta del Ejecutivo, a propósito de que son materias que el Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva. Pero creo que no hay que perder de vista de que lo que se aprobó el día de ayer, la propuesta que impulsó el ministro Quirós, el mismo ministro de las colusiones, es una propuesta que aumenta las desigualdades en nuestro país, y eso evidentemente no nos pone contentos, sino que por el contrario creo que es una noticia negativa. No hay nada que celebrar hoy día. ¿Qué pasa al interior del municipalismo después de todo esto, alcaldesa? Bueno, yo creo que el municipalismo tiene una pérdida de confianza bastante significativa. Creo que está compleja la situación, creo que hay una tensión bastante evidente, y vamos a ir viendo cómo damos un debate que sea lo más amplio posible, lo más colectivo, en el sentido de poder, digamos, ver qué decisiones tomamos. Pero me parece de verdad que el regalo que se le hizo a 6 comunas del país de más de 40.000 millones de pesos es absolutamente fuera de contexto, sobre todo cuando en reiteradas ocasiones se nos dice que no hay recursos. O sea, aquí no hay recursos para poder instalar infraestructura básica en muchas de nuestras comunas, pero sí hay recursos para regalarle 40.000 millones a las comunas que tienen más recursos. Creo que eso hoy día no se entiende y que es muy difícil de explicar. Alcaldesa, el alcalde Gustavo Alessandri de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades defendía el que aquí se hubiera obtenido un mecanismo de compensación que antes no estuvo en la mesa. Finalmente, el proyecto, desde cómo estaba concebido originalmente a cómo termina, el alcalde lo evalúa positivamente porque se generó un mecanismo para que a ningún municipio se le quitaran recursos finalmente. O sea, que ningún municipio quedara con menos recursos de los que tenía o los que tiene hasta ahora. ¿Cómo ve usted esa valoración que hace el alcalde? O sea, yo creo que es una valoración acorde a alguien, a un liderazgo que hoy día prefirió ser servil a la propuesta de reforma que presentó el ministro Quirós versus a defender los intereses integrales, digamos, del municipalismo. Yo creo que hoy día efectivamente hay una crisis en la conducción de la asociación, creo que es bastante evidente. Creo que hoy día se prefirió, digamos, darse un
un gustito ideológico por sobre el poder estar en lo que siempre hemos estado los alcaldes y alcaldesas, que es defender que exista más justicia en los territorios, de que pueda haber un país mucho más integrado. No es normal que en la misma ciudad haya, por ejemplo, comunas que tengan 16 veces el presupuesto de la otra, como es el caso de la comuna de Los Pejos versus la comuna de Las Condes. Eso no está bien. Y esa lamentable situación, digamos, que se está viviendo, fue amparada al final por una parte de la asociación. Ahora, y eso... el alcalde reconoce ese tema, o sea, el alcalde Alessandri, digo, pero plantea que el momento para discutirlo es el siguiente, y de hecho dice que hay reuniones agendadas con la Subdere para, en otra instancia y en otro proyecto de ley eventualmente, dar esa discusión sobre equidad, redistribución, más recursos, etcétera. O sea, yo creo que eso es porque no quedó otra alternativa a propósito también de que existe un tensionamiento entre los alcaldes y alcaldesas. Pero aquí lo que validó la asociación, tristemente, fue seleccionar una de todas las cosas del acuerdo que llegamos en La Serena, que ha sido bastante nombrado, y hacer como que eso fue el acuerdo de todos. ¿Y no lo fue? No lo fue en el sentido de que el acuerdo tenía un supuesto, que era la focalización, ¿me entiendes? Porque nunca hablamos de una compensación en el contexto de que no hubiera focalización del tema de la exención de las contribuciones, cosa que Eran no existió. las dos cosas juntas, digamos. Por cierto, porque si no, efectivamente queda algo sumamente regresivo, que es lo que quedó hoy día. Entonces, claro, creo que ayer también fue súper gráfico. Aquellas comunas que celebraban eran las comunas beneficiadas, digamos, Las Condes, Zapallar, Chicureo, Colina, más bien, etcétera. Me parece que eso fue bastante gráfico en el sentido de quienes celebraban ayer la propuesta del gobierno. Pero era bien clara también la quienes, división oficialismo-oposición, ¿o no? con matices, por cierto, pero creo que la pega de los alcaldes, el trabajo de los alcaldes y aquella razón por la que la ciudadanía nos valora es por defender los intereses de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y yo en lo personal no entiendo cómo, por ejemplo, habían comunas que no eran beneficiadas por la propuesta del gobierno, comunas que no tenían absolutamente ninguna persona que fuera inclusive a quedar exenta del pago de contribuciones y que apoyen la propuesta del gobierno. Yo creo que ¿Cómo se explica eso usted? Yo no me lo explico, creo que evidentemente habría que preguntarle a ellos, pero yo no lo entiendo porque en el fondo, más allá del gobierno que esté, nuestra labor es defender los intereses de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y a mí no me cuadra que mis vecinos y mis vecinas tengan que estar financiándole el lujo a las comunas del barrio alto, eso, vía los impuestos generales. O sea, la pobre señora que compra el pan, que hoy día más encima está afectada con el benzinazo, que no llega a fin de mes, todo ha subido de precio, que aparte quienes hoy día tuvieron una baja del impuesto corporativo son las grandes empresas, donde aparte se generó una reintegración del sistema tributario. O sea, está toda esa situación, pero ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién paga la cuenta? Lo pagan los vecinos y vecinas de los sectores más vulnerables del país, que mediante el gasto de su sueldo, que normalmente no tienen capacidad de ahorro, entonces gastan todo, al final terminan pagándolo a través del IVA, es decir, directamente, digamos, de todo el sueldo que se van gastando o el ingreso que tengan. Estamos con la alcaldesa de Los Pejos, Javiera Reyes, aquí en CNN Chile Radio. Alcaldesa, ahora entendiendo que esto ya se cerró y queda claro su posición sobre este asunto, pero ¿qué esperaría usted de la discusión que viene sobre financiamiento municipal, redistribución? ¿Qué es lo que generó esta tensión finalmente? ¿Cómo cree usted que se debería abordar este tema de aquí en adelante? Yo creo que, dentro de lo malo, digamos, lo bueno es que efectivamente logró instalarse con fuerza el debate de la desigualdad, que es un debate que no vamos a dar pie atrás, digamos, desde aquellos alcaldes que más allá del sector político representamos lugares donde hay muchísima necesidad y donde también nuestros vecinos son mucho más dependientes de las instituciones públicas que probablemente las 6 comunas que se le dieron los 40.000 millones. Entonces, creo que se instaló con fuerza ese debate y creo que hoy día debiera abordarse con un foco exclusivo en la redistribución de recursos. Y eso también me parece importante decirlo porque al final estas comunas que reciben estos 40.000 millones, es decir, las comunas del barrio alto, también producen lo que producen porque los vecinos de nuestras comunas son los que van a trabajar
por tanto, también no es justo de que haya una concentración de los recursos en aquellos lugares donde se pagan los impuestos, donde se encuentran las casas matrices, porque muchas veces también esas externalidades de, las distintas empresas se quedan en las comunas de la periferia. Entonces, ¿y eso no se genera, o sea, ese mecanismo de redistribución no es el Fondo Común Municipal? es el Fondo Común Municipal. El punto es cómo se puede fortalecer o cómo se pueden inclusive incorporar otros mecanismos que amplifiquen el rol redistributivo que tiene el Fondo Común Municipal. Por cierto, el Fondo Común Municipal hoy día cumple un rol que es fundamental, pero se queda corto. Todavía con Fondo Común Municipal en las mismas ciudades tienes diferencias tan burdas. Harto se ha hablado de los 13.000 millones que recibió Las Condes versus los 3 de San Ramón, los 4 de Los Espejos, los 4 de Lo Prado. Creo que es bastante gráfico, digamos, el nivel de desigualdad estructural que tenemos. Y eso hoy día, lamentablemente, no tuvimos la respuesta que quisimos, no nos escucharon, sino que el ministro Quirós, digamos que ha estado vinculado a todos estos temas de las colusiones, hoy día también, digamos, lo vinculo directamente a haber amplificado la desigualdad, estar haciendo una reforma que beneficie a los sectores más ricos de nuestro país y no a las grandes mayorías, a las vecinas y vecinos que con mucha dificultad llegan a fin de mes. Alcaldesa, y en ese sentido, ¿qué efectos desde el punto de vista social cree usted que va a generar esta reforma? En el sentido de lo que administramos los municipios. Claro, y de lo que van a ver como resultados también los propios vecinos, digamos, ¿no? De lo bueno o lo malo que tenga la reforma a su juicio. O sea, yo creo que es una reforma que va a aumentar todos los índices de desigualdad que existen en nuestro país. Yo creo que eso, digamos, es bastante evidente. No nos estamos acercando en las cifras de niveles de impuestos a los países más desarrollados, sino que nos estamos alejando. O sea, si antes estábamos más cerca de los promedios de la OCDE, hoy día con esta reforma estamos más lejos. Tampoco está demostrado que aquellos países que han bajado, por ejemplo, la tasa de los impuestos corporativos hayan tenido mayores niveles de recaudación. O sea, yo creo que lo que vamos a tener en algunos años más es un Estado desfinanciado, es un Estado con menos capacidad de la que tiene hoy día, y eso es complejo porque hay muchos lugares donde todavía el Estado no llega, y cuando el Estado no llega, ¿qué es lo que vemos como resultado? Vemos lugares que terminan tomados por otros intereses o lugares que terminan tomados por el crimen organizado o menos herramientas para poder atacarlo desde el punto de vista de la prevención. O sea, es imposible que desde el aparato público se haga más con menos, como lo ha señalado algunos personeros del mismo gobierno. Y en ese sentido, a propósito de las consecuencias que esto puede tener para sus vecinos, desde el punto de vista social, como le preguntaba hace un rato, ¿cómo ve usted el llamado que han hecho desde la CUT y la CONFECH también a actuar coordinados? Están llamando a movilizaciones, principalmente por estos temas, ¿no? Y por eso le hago la pregunta y el vínculo. A propósito de la mega reforma, de los recortes a proyectos sociales, dicen, y de la reedición de un plan laboral proempresarial, así lo definen. ¿Cómo ve entonces este llamado a movilización? Mira, yo creo que algo que efectivamente se ha acumulado a propósito del tenor que ha tenido el debate es un descontento. Y yo creo que también hay una situación que quedó bastante patente conversando con otros alcaldes y alcaldesas. Es que hay muchísimos actores que toman las decisiones que no conocen la realidad de los barrios y de los sectores populares de nuestra misma ciudad. Pero hay una diferencia. Los vecinos y vecinas de los sectores populares sí conocen cómo vive el Barrio Alto porque trabajan ahí, porque han ido, etcétera. Pero eso no ocurre al revés, es decir, no todas las personas conocen cómo vive una persona en una población. Entonces yo creo que hay un porcentaje no menor de la población que se da cuenta de que en el fondo se están tomando decisiones que benefician a un sector económico muy específico a costa de el trabajo, digamos, de la gente de esfuerzo que va a estar financiando esto mediante impuestos generales, el kilo de pan, el kilo de pan. ¿Y eso motiva estas movilizaciones? ¿Lo entiende Yo me usted? imagino que sí. Yo te soy súper sincera, no he leído la convocatoria al momento, así que no voy a aventurarme en profundizar en demasía, digamos, sobre la convocatoria que han hecho, pero... Es una convocatoria a la que se suma también el Partido Comunista, digamos.
Por cierto, puede ser. Yo hoy día estoy aquí hablando como alcaldesa, entonces... Pero militante del PC, por eso la pregunta. Por cierto. Pero lo que quiero decirte es que me queda muy patente de que hay un porcentaje importante de personas que no se imaginan cómo viven la gran mayoría de los chilenos y las chilenas, y eso, por cierto, ocasiona un descontento, y por cierto, eso sí tiene que ver con una agenda pro una minoría económica. Los detalles, digamos, de la movilización, ahora los desconozco hoy por hoy, soy súper sincera. No, más que los detalles es el sentido y pero a mí el vínculo con una reforma ese, como esta, finalmente. El sentido que a mí me hace es ese, para serte bien sincera. Y creo que eso se nota y en el fondo termina siendo súper violento contra las mismas personas que viven esta realidad tan compleja, donde aparte el costo de la vida ha subido, las personas están con más dificultad para llegar a fin de mes, es cosa de ir a la feria, la misma gente de la feria te dice que se ha movido poco la cosa, entonces que en el fondo está difícil, la gente se está apretando el cinturón. ¿Y qué es lo que pasa por el contrario? Los sectores, digamos, más acomodados están teniendo mucha más facilidad para poder, digamos, tener beneficios de distinto tipo, y eso hoy día es pagado por una gran mayoría. Alcaldesa. Por eso yo entiendo, digamos, la situación de descontento y entendería el llamado que que están haciendo esta movilización en el contexto de del descontento, digamos, que se va generando. Alcaldesa, gracias por haber venido al estudio. Muy amable. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. 11 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a la pausa con una temperatura que ya supera los 13 grados acá en Santiago, máxima de 18 para el día de hoy. Corte y volvemos de inmediato con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.